Nunca pensé que mi vida daría un giro tan drástico en una sola noche. Siempre me había considerado una persona leal, alguien en quien se podía confiar. Mi relación con Carlos llevaba ya 5 años y parecía sólida como una roca. Nos complementábamos perfectamente, o al menos eso creía yo. Aquel viernes por la noche, después de una semana agotadora en el trabajo, Carlos sugirió que fuéramos a visitar a sus padres. La idea no me entusiasmaba demasiado, pero sabía lo importante que era para él mantener una buena relación con su familia. Además, sus padres siempre habían sido amables conmigo, especialmente su padre, Antonio. Llegamos a la casa familiar alrededor de las 8 de la noche. La madre de Carlos, Elena, nos recibió con un abrazo cálido y el aroma de su famosa lasaña flotando en el aire. Antonio, por su parte, nos saludó desde el sofá con una sonrisa enigmática que siempre me había intrigado. Carlos estaba visiblemente agotado. Apenas pudo mantenerse despierto durante la cena y poco después de terminar, se disculpó y se quedó dormido en el sofá del salón. Elena decidió irse a la cama temprano, dejándome a solas con Antonio. Me sentía inquieta y fuera de lugar. No podía evitar mirar a Carlos, profundamente dormido, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Fue entonces cuando Antonio se acercó a mí, ofreciéndome una copa de vino. «Pareces preocupada», me dijo con su voz grave y seductora. «¿Quieres hablar de ello?» Al principio, traté de resistirme. Pero había algo en la manera en que me miraba, en cómo prestaba atención a cada palabra que decía, que me hizo bajar la guardia. Comenzamos a hablar de mi trabajo, de mis sueños frustrados, de mis inseguridades. Antonio escuchaba atentamente, ofreciendo consejos y palabras de aliento. A medida que la noche avanzaba, nuestra conversación se volvió más íntima. Antonio comenzó a hacer comentarios sugerentes, rozando, accidentalmente, mi mano al pasarme la botella de vino. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo con cada toque. Una parte de mí sabía que esto estaba mal, que debería alejarme, despertar a Carlos y marcharnos, pero otra parte, una que no conocía hasta entonces, anhelaba más. El deseo reprimido durante años comenzó a aflorar, nublando mi juicio. Cuando Antonio se inclinó para besarme, no pude resistirme. Sus labios se encontraron con los míos en un beso apasionado y prohibido. En ese momento, todo lo demás dejó de existir. Solo éramos él y yo, consumidos por un deseo ardiente e incontrolable. Lo que siguió fue un torbellino de pasión y lujuria. Nos escabullimos silenciosamente hasta el estudio, donde Antonio me hizo suya de una manera que nunca antes había experimentado. Cada caricia, cada beso, cada embestida me llevaba más y más lejos de la realidad, sumergiéndome en un mundo de placer prohibido. Cuando todo terminó, la culpa cayó sobre mí como una losa. Miré hacia la puerta, temiendo que en cualquier momento Carlos pudiera entrar y descubrirnos, pero él seguía dormido en el sofá, ajeno a la traición que acababa de ocurrir a pocos metros de distancia. Antonio, por su parte, parecía tranquilo, incluso satisfecho. Me besó suavemente en la frente y me susurró: «Esto será nuestro secreto». Sus palabras, lejos de tranquilizarme, solo aumentaron mi sensación de culpa y vergüenza. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que miraba a Carlos, sentía como si tuviera escrito en la frente lo que había hecho. Él notaba que algo andaba mal, pero lo atribuía al estrés del trabajo. Si tan solo supiera la verdad. Antonio comenzó a enviarme mensajes, primero sutiles, luego cada vez más explícitos. Me pedía que nos viéramos a solas, que repitiéramos lo ocurrido aquella noche. Una parte de mí quería borrar todo lo sucedido y seguir adelante con mi vida normal. Pero otra parte, una que apenas reconocía como propia, anhelaba volver a sentir esa pasión prohibida. Finalmente, cedí. Comenzamos a vernos en secreto, aprovechando cada oportunidad que se nos presentaba.
A veces era en un hotel de las afueras, otras en su oficina después del horario de trabajo. Cada encuentro era más intenso que el anterior, como si intentáramos compensar el tiempo perdido. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. La culpa me carcomía por dentro, pero el deseo era más fuerte. Me convertí en una experta en mentir, en crear excusas, para mis ausencias, en ocultar las marcas que Antonio dejaba en mi cuerpo. Carlos sospechaba que algo no andaba bien, pero nunca llegó a imaginar la verdad. Esta doble vida continuó durante meses. Me sentía atrapada en una espiral de deseo y remordimiento de la que no sabía cómo escapar. Antonio se volvía cada vez más posesivo, exigiendo más de mi tiempo y atención. Yo, por mi parte, me debatía entre el amor que aún sentía por Carlos y la pasión abrumadora que Antonio despertaba en mí. Fue en una cena familiar cuando todo se vino abajo. Estábamos todos reunidos, Carlos, sus padres, su hermana y yo. La tensión en el ambiente era palpable. Antonio no dejaba de lanzarme miradas cargadas de deseo. Mientras yo intentaba mantener la compostura, en un momento dado, Carlos se levantó para ir al baño. Fue entonces cuando Antonio, aprovechando un instante en que nadie miraba, deslizó su mano por mi muslo bajo la mesa. El gesto me sobresaltó, haciendo que derramara mi copa de vino sobre el mantel blanco. Elena se apresuró a limpiar el desastre, mientras yo me disculpaba torpemente. Fue en ese momento cuando vi la expresión en el rostro de Carlos, que acababa de regresar. Una mezcla de sorpresa, dolor y comprensión repentina. Lo había visto todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, especialmente la de Carlos, cargada de dolor y decepción. Antonio, por su parte, mantenía una calma que rayaba en la indiferencia. ¿Cuánto tiempo? La voz de Carlos rompió finalmente el silencio, cargada de una emoción contenida que nunca antes le había escuchado. No pude responder. Las palabras se atoraron en mi garganta, ahogadas por la culpa y la vergüenza. Fue Antonio quien habló, con una frialdad que me heló la sangre. Desde hace meses, hijo, tu novia y yo hemos estado viéndonos a tus espaldas. El caos se desató en ese momento. Elena soltó un grito ahogado. La hermana de Carlos comenzó a llorar, y yo solo quería que la tierra me tragara. Carlos se abalanzó sobre su padre, pero fue detenido por su hermana y su madre. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó Carlos, con lágrimas en los ojos. Es mi padre, por el amor de Dios. No tenía respuesta para eso. ¿Cómo explicar? Algo que ni yo misma entendía. ¿Cómo justificar una traición de tal magnitud? Antonio, por su parte, mantenía una calma exasperante. Hijo, estas cosas pasan. Tu novia es una mujer hermosa, y yo, bueno, soy un hombre con necesidades. Sus palabras, lejos de calmar la situación, solo sirvieron para echar más leña al fuego. Carlos se soltó del agarre de su hermana y madre y se lanzó contra su padre. Esta vez, nadie lo detuvo. El golpe resonó. En toda la habitación, Antonio cayó al suelo, con el labio partido y una expresión de sorpresa en el rostro. Por primera vez, vi miedo en sus ojos, fuera de mi casa, dijo Carlos con una voz que no parecía la suya. Los dos. Ahora mismo, salí de la casa como en trance, apenas consciente de lo que estaba sucediendo. Antonio me siguió, intentando tomarme del brazo, pero lo aparté de un manotazo. ¿Qué crees que estás haciendo?, le espeté. ¿Crees que después de esto voy a irme contigo? Has destruido a tu familia. Antonio me miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿Y tú qué? ¿Acaso no eres igual de culpable? No te hagas la inocente ahora, cariño. Ambos sabíamos lo que estábamos haciendo. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Tenía razón, por supuesto. Yo era tan culpable como él, quizás incluso más, porque yo era quien había traicionado directamente a Carlos.
Me alejé de allí sin rumbo fijo, dejando atrás los gritos y el llanto que aún se escuchaban desde la casa. Caminé durante horas, perdida en mis pensamientos, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Los días siguientes fueron un infierno. Carlos se negaba a hablar conmigo, lo cual era comprensible. Sus llamadas perdidas y mensajes sin leer se acumulaban en mi teléfono. Antonio, por su parte, alternaba entre súplicas de perdón y amenazas veladas. Su familia estaba destrozada y yo era la culpable. Finalmente, después de una semana de silencio, Carlos accedió a verme. Nos encontramos en un parque neutral, lejos de los recuerdos y el dolor de nuestro apartamento compartido. Lo que vi me rompió el corazón, Carlos. Siempre tan fuerte y seguro de sí mismo. Parecía una sombra del hombre que conocía. Tenía ojeras profundas y su mirada estaba cargada de una tristeza que me atravesó como un puñal. ¿Por qué? Fue lo primero que me preguntó. Su voz sonaba cansada, derrotada. Traté de explicarle, de hacerle entender cómo me había sentido atrapada, cómo la atención de Antonio me había hecho sentir deseada de una manera que hacía tiempo no experimentaba. Pero cada palabra que salía de mi boca sonaba como una excusa vacía. Te amaba, dijo Carlos, y el uso del pasado me dolió más que cualquier insulto. Confiaba en ti más que en nadie en el mundo, y tú me traicionaste con mi propio padre. No había nada que pudiera decir para justificar mis acciones, nada que pudiera borrar el dolor que había causado. Solo pude ofrecerle mis disculpas, sabiendo que nunca serían suficientes. No puedo perdonarte, me dijo finalmente. Al menos no ahora. Tal vez nunca. Necesito que te vayas, que desaparezcas de mi vida. No puedo verte sin pensar en lo que hiciste. Sus palabras, aunque esperadas, me destrozaron, pero sabía que era lo justo. Yo había tomado mis decisiones y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Me mudé a otra ciudad, cortando todo contacto con Carlos y su familia. Antonio intentó contactarme varias veces, pero lo bloqueé de todos mis medios de comunicación. No quería saber nada más de él, ni de la destrucción que habíamos causado juntos. Los meses siguientes fueron un período de introspección y autodescubrimiento. Me sumergí en terapia, tratando de entender qué me había llevado a traicionar de esa manera a alguien que amaba. Descubrí partes de mí misma que no conocía, inseguridades y deseos reprimidos que habían alimentado mis acciones. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. Encontré un nuevo trabajo, hice nuevos amigos. Incluso comencé a salir con otras personas. Pero el recuerdo de lo que había hecho siempre estaba allí, como una sombra en el fondo de mi mente. Un año después de aquella fatídica noche, recibí un mensaje de Carlos. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla de mi teléfono. He estado pensando mucho en todo lo que pasó. Decía el mensaje, no puedo decir que te he perdonado completamente, pero creo que estoy listo para hablar. Si quieres, claro. Esas pocas palabras me llenaron de una mezcla de esperanza y temor. ¿Estaba lista para enfrentarme a Carlos nuevamente? ¿Para revivir todo el dolor que había causado? Después de mucho pensarlo, decidí que se lo debía a él y a mí misma. Acordamos vernos en el mismo parque donde habíamos tenido nuestra última conversación. Cuando lo vi, me sorprendió lo mucho que había cambiado. Ya no era el hombre destrozado que había visto hace un año. Había una nueva fuerza en su mirada, una determinación que no estaba. Allí antes he estado en terapia, me dijo después de los saludos iniciales, tratando de entender por qué pasó todo esto. No solo tu parte, sino también la mía, la de mi padre. Sus palabras me sorprendieron. Nunca había considerado que Carlos pudiera sentirse en parte responsable de lo sucedido. No estoy diciendo que justifique lo que hicieron, continuó, pero he aprendido que las relaciones son complejas, que a veces damos por sentado el amor y el compromiso del otro. Asentí. Sin saber qué decir, Carlos tomó una respiración profunda antes de continuar.
Mi padre y yo hemos estado trabajando en nuestra relación. Ha sido difícil, muy difícil, pero creo que estamos progresando. Mamá, bueno, ella decidió darle otra oportunidad. No estoy seguro de si fue la decisión correcta, pero la respeto. Me quedé en silencio, procesando toda esta información. Nunca imaginé que la familia de Carlos pudiera recuperarse de alguna manera después de lo que habíamos hecho donde lo dejamos. En cuanto a nosotros, dijo Carlos, mirándome directamente a los ojos, no creo que podamos volver a lo que éramos antes. Demasiado ha cambiado, pero creo que podríamos intentar ser amigos. Con el tiempo quizás. Sus palabras me llenaron de una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque no me odiaba completamente. Tristeza porque sabía que lo nuestro nunca volvería a ser lo mismo. Me gustaría eso, respondí con sinceridad. Sé que no merezco tu perdón, pero agradezco que estés dispuesto a intentarlo. Nos quedamos en silencio por un momento, observando a la gente pasar por el parque. Era un día soleado y la vida parecía seguir su curso normal a nuestro alrededor, ajena al drama que habíamos vivido. ¿Cómo has estado tú?, preguntó Carlos finalmente, rompiendo el silencio. Le conté sobre mi mudanza, mi nuevo trabajo, la terapia. Le hablé de cómo había estado trabajando en mí misma, tratando de entender por qué había hecho lo que hice. Me alegro por ti, dijo con una pequeña sonrisa. De verdad. Creo que ambos necesitábamos este tiempo para sanar. Asentí, agradecida por su comprensión. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Carlos suspiró profundamente antes de responder. Ha sido un año difícil. Hubo momentos en los que pensé que no lo superaría, pero la terapia ayudó mucho y mis amigos no sé qué habría hecho sin ellos. Me contó cómo había cambiado de trabajo, cómo había empezado a viajar más, a conocer gente nueva, cómo, poco a poco, había empezado a reconstruir su vida. Lo más difícil fue perdonar a mi padre, admitió. Hubo momentos en los que pensé que nunca podría volver a mirarlo a la cara, pero es mi padre, ¿sabes? Y a pesar de todo, lo amo. Sentí una punzada de culpa al escuchar esto. Yo había sido parte de ese dolor, de esa traición. Lo siento mucho, Carlos. Por todo, él asintió, aceptando mis disculpas sin decir nada más. No necesitaba hacerlo. En ese momento sentí que algo se cerraba entre nosotros. No era un final feliz, pero era un final al fin y al cabo. ¿Y qué hay de Antonio?, pregunté, casi temiendo la respuesta. ¿Cómo está él? Carlos frunció el ceño, ligeramente. Está arrepentido, creo. Al menos eso dice. Ha estado yendo a terapia también, tratando de entender por qué hizo lo que hizo. Mamá dice que ha cambiado, pero yo aún tengo mis dudas. Asentí, entendiendo perfectamente sus reservas. Antonio había sido el catalizador de todo esto, el que había iniciado esta cadena de eventos que había destrozado tantas vidas. ¿Y tú?, preguntó Carlos. ¿Has tenido algún contacto con él? Negué, con la cabeza. No, lo bloqueé de todos lados después de, bueno, ya sabes. No quería saber nada más de él. Carlos pareció aliviado al escuchar esto. Creo que es lo mejor. Para todos. Nos quedamos en silencio nuevamente, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Carlos se puso de pie. Tengo que irme, dijo, pero me alegro de que hayamos podido hablar. Me levanté también, sin saber muy bien cómo despedirme. ¿Un apretón de manos? ¿Un abrazo? Todo parecía demasiado formal o demasiado íntimo. Carlos resolvió mi dilema extendiendo su mano. La tomé, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. «Cuídate», dijo con una pequeña sonrisa. «Tú también», respondí. Lo vi alejarse, sintiendo una extraña mezcla de cierre y nueva apertura. No era el final que había esperado para nuestra historia, pero quizás era el que necesitábamos. Los meses siguientes fueron un periodo de reflexión y crecimiento personal. Carlos y yo mantuvimos un contacto esporádico, principalmente a través de mensajes. No éramos los mejores amigos, pero tampoco éramos extraños. Era un equilibrio delicado.
pero funcionaba para nosotros. Un día, casi 2 años después de aquella fatídica noche, recibí una llamada inesperada. Era Elena, la madre de Carlos. «Hola, cariño», dijo con voz temblorosa. «Sé que esto puede ser incómodo, pero necesito hablar contigo». Mi corazón se aceleró. ¿Había pasado algo? ¿Estaba Carlos bien? «Claro, Elena», respondí, tratando de mantener la calma. «¿Qué sucede?» Hubo un largo silencio antes de que ella hablara nuevamente. «Es Antonio. Él quiere verte. Dice que necesita cerrar este capítulo de su vida para poder seguir adelante». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Antonio, el hombre que había puesto mi vida de cabeza, que había destrozado a su propia familia, ¿quería verme? «No sé si es una buena idea, Elena», dije finalmente. «Han pasado 2 años, todos hemos seguido adelante». Elena suspiró al otro lado de la línea. «Lo sé, cariño, créeme, lo sé. Pero Antonio, él ha cambiado, la terapia lo ha ayudado mucho. Y creo que todos necesitamos este cierre, incluida tú». Me quedé en silencio, considerando sus palabras. ¿Realmente necesitaba este cierre? ¿O solo abriría viejas heridas? «¿Carlos lo sabe?», pregunté finalmente. «Sí», respondió Elena. «De hecho, fue él quien sugirió que te llamara. Dice que confía en tu juicio». Esas palabras me sorprendieron. Carlos confiando en mí nuevamente. Después de todo lo que había pasado, sentí una oleada de gratitud hacia él. «Está bien», dije finalmente. «Lo haré, pero quiero que Carlos esté presente». Elena pareció aliviada. «Por supuesto, cariño, lo arreglaré todo». Una semana después, me encontré frente a la casa de los padres de Carlos, la misma casa donde todo había comenzado. Tomé una respiración profunda antes de tocar el timbre. Carlos fue quien abrió la puerta. Me sorprendió verlo allí, pero su presencia me tranquilizó un poco. «Hola», dijo con una pequeña sonrisa. «Gracias por venir». Entramos juntos a la casa. Elena nos recibió en el pasillo, dándonos un abrazo a ambos. Antonio estaba sentado en el sofá del salón, el mismo sofá donde Carlos se había quedado dormido aquella noche. Cuando me vio, se puso de pie. Parecía más viejo, más cansado de lo que recordaba. Sus ojos, antes llenos de seducción y confianza, ahora mostraban arrepentimiento y vergüenza. «Hola», dijo con voz ronca. «Gracias por aceptar verme». Me senté en el sillón frente a él, con Carlos a mi lado. Elena se sentó junto a su marido, tomando su mano en un gesto de apoyo. «He estado en terapia», comenzó Antonio, «tratando de entender por qué hice lo que hice, por qué traicioné a mi familia, a mi hijo». Asentí, sin saber qué decir. «No hay excusa para lo que hice», continuó. «Lo sé ahora, pero quiero que sepas que lo siento profundamente. Por el daño que te causé a ti, a Carlos, a Elena, a todos nosotros». Sus palabras parecían sinceras, pero aún sentía una mezcla de emociones contradictorias: rabia, tristeza, confusión. «¿Por qué?», pregunté finalmente. «¿Por qué lo hiciste?». Antonio bajó la mirada, avergonzado. Creo que me sentía viejo inútil. Ver a Carlos, joven y exitoso, con una novia hermosa. Quería probarme a mí mismo que aún podía, que aún era deseable. Sus palabras me sorprendieron. Nunca había considerado que Antonio pudiera sentirse inseguro o vulnerable. «Pero eso no justifica mis acciones», continuó. «Nada lo hace. Solo quiero que sepan que estoy trabajando en mí mismo, que estoy tratando de ser mejor». Miré a Carlos, tratando de leer su expresión. Parecía calmado, pero podía ver la tensión en sus hombros. «Te perdono», dijo Carlos finalmente, sorprendiéndonos a todos. «No porque lo merezcas, sino porque necesito hacerlo para seguir adelante, para sanar». Antonio asintió, con lágrimas en los ojos. «Gracias, hijo. No sabes cuánto significa eso para mí». Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí el peso de sus miradas, la expectativa en el aire. «Yo», comencé, sin estar segura de qué decir. «No puedo decir que te perdono completamente, Antonio. Lo que hicimos
Lo que hice causó mucho daño. Pero agradezco tu disculpa y espero que todos podamos sanar y seguir adelante. Antonio asintió, aceptando mis palabras. Elena soltó un suspiro de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo este tiempo. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno procesando lo que acababa de suceder. Finalmente, Elena se puso de pie. «¿Qué les parece si tomamos un café?», sugirió, tratando de aligerar el ambiente. Todos aceptamos, agradecidos por la distracción. Mientras Elena preparaba el café en la cocina, Carlos y yo salimos al jardín trasero para tomar un poco de aire fresco. «¿Estás bien?», me preguntó, mirándome con preocupación. Asentí lentamente. «Creo que sí, es mucho para procesar». «¿Y tú?». Carlos suspiró. «También, pero creo que era necesario, para todos nosotros». Nos quedamos en silencio, observando el jardín. Las flores estaban en plena floración, llenando el aire con su fragancia. «¿Sabes?», dijo Carlos después de un momento, «creo que ahora entiendo por qué pasó todo esto». Lo miré, sorprendida. «¿A qué te refieres?». «No lo justifico», aclaró rápidamente, «pero creo que entiendo. Todos estábamos buscando algo. Tú te sentías desatendida. Mi padre se sentía inseguro. Yo estaba tan concentrado en mi trabajo que no vi lo que estaba pasando a mi alrededor». Sus palabras me hicieron reflexionar. Tenía razón. Todos habíamos contribuido, de una manera u otra, a crear la situación que llevó a la infidelidad. «¿Crees que alguna vez podremos superar esto completamente?», pregunté, sin estar segura de querer escuchar la respuesta. Carlos me miró, con una pequeña sonrisa en sus labios. «Creo que ya lo estamos haciendo. No será fácil y nunca será como antes, pero creo que todos hemos aprendido de esto, hemos crecido». Asentí, sintiendo una oleada de gratitud hacia Carlos. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo la persona más comprensiva y madura que conocía. «Gracias», dije, «por todo, por estar aquí hoy, por sugerir esta reunión, por perdonarme». Carlos tomó mi mano, dándole un suave apretón. «Gracias a ti por venir, por enfrentar esto conmigo, con nosotros». En ese momento, Elena nos llamó desde la cocina. El café estaba listo. Volvimos al interior de la casa, donde Antonio nos esperaba en la mesa del comedor. El ambiente aún era tenso, pero ya no se sentía tan pesado como antes. Mientras tomábamos café y conversábamos sobre temas triviales, sentí que algo había cambiado. No éramos la misma familia feliz de antes, pero tampoco éramos enemigos. Éramos personas que habían cometido errores, que habían sufrido, pero que estaban tratando de sanar juntos. Cuando llegó el momento de irme, me despedí de todos con un abrazo, incluso de Antonio, aunque fue breve y algo incómodo. Carlos me acompañó hasta mi auto. Antes de subir, me volví hacia él. «¿Crees que estaremos bien?», pregunté. Carlos sonrió, una sonrisa genuina que me recordó al hombre del que me había enamorado años atrás. «Creo que ya lo estamos», respondió, «no de la manera que esperábamos, pero sí de la manera que necesitábamos». Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Me subí al auto y, antes de arrancar, bajé la ventanilla. «Cuídate, Carlos», dije. «Tú también», respondió. «Y mantengamos el contacto, ¿de acuerdo?». «De acuerdo». Sonreí mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor. Vi a Carlos de pie en la acera, observándome partir. En ese momento, sentí que un capítulo de mi vida se cerraba definitivamente, pero otro, uno nuevo y lleno de posibilidades, se abría ante mí. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Los meses siguientes fueron un periodo de autodescubrimiento y crecimiento personal. Mantuve un contacto esporádico con Carlos y su familia, principalmente a través de mensajes y llamadas ocasionales. Cada interacción era un recordatorio de lo mucho que habíamos cambiado y crecido. Un día,
casi 3 años, después de aquella fatídica noche, recibí una invitación inesperada. Era el cumpleaños de Elena y la familia estaba organizando una pequeña reunión. Para mi sorpresa, estaba invitada. Dudé por un momento. ¿Estaba lista para enfrentar a toda la familia nuevamente? ¿Cómo reaccionarían los demás, invitados al verme allí? Después de mucho pensarlo, decidí asistir. Si Elena me había invitado, significaba que realmente quería que estuviera allí. El día de la fiesta llegó más rápido de lo que esperaba. Me encontré nuevamente frente a la casa familiar, con un regalo en las manos y el corazón, latiendo aceleradamente. Fue Carlos quien abrió la puerta. Me recibió con una sonrisa cálida que me tranquilizó instantáneamente. «Me alegro de que hayas venido», dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. El interior de la casa estaba decorado con globos y serpentinas. Pude escuchar risas y conversaciones provenientes del patio trasero. «Todos están en el jardín», explicó Carlos, guiándome a través de la casa. «Mamá estará feliz de verte». Cuando salimos al patio, sentí todas las miradas sobre mí. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Elena se acercara, con los brazos abiertos. «Cariño, ¿viniste?», exclamó, abrazándome con fuerza. «Estoy tan contenta de que estés aquí». Su calidez y sinceridad me conmovieron. Poco a poco, el ambiente se relajó y la fiesta continuó su curso normal. Me sorprendió ver lo mucho que habían cambiado las dinámicas familiares. Antonio, que solía ser el centro de atención en todas las reuniones, ahora se mantenía en un segundo plano, ayudando silenciosamente con la parrilla y las bebidas. Carlos, por su parte, parecía más relajado y feliz de lo que lo había visto en años. Noté que una joven atractiva no se separaba de su lado. Más tarde, Elena me contó en secreto que era su nueva novia y que estaban muy enamorados. A medida que avanzaba la tarde, me encontré conversando con diferentes miembros de la familia. Algunos me trataban con cautela, otros con una amabilidad sorprendente. Me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo parte de esta familia de alguna manera. En un momento dado, me encontré a solas con Antonio cerca de la mesa de bebidas. Hubo un momento de tensión antes de que él hablara. «Me alegro de que hayas venido», dijo en voz baja. «Sé que no debe ser fácil para ti estar aquí». Asentí, sin saber muy bien qué decir. «Quiero que sepas», continuó, «que sigo trabajando en mí mismo, en ser mejor persona, mejor esposo, mejor padre». Lo miré a los ojos y vi sinceridad en ellos. «Me alegro por ti, Antonio, de verdad». Él asintió, agradecido. «Y gracias por darle a esta familia la oportunidad de sanar. Sé que gran parte de eso es gracias a ti». Sus palabras me sorprendieron. Nunca había pensado en mi papel en la sanación de esta familia. Siempre me había visto como la causa del problema, no como parte de la solución. Antes de que pudiera responder, Carlos se acercó a nosotros. Por un momento, temí que se molestara al vernos juntos, pero en lugar de eso, sonrió. «¿Todo bien por aquí?», preguntó, mirando de uno a otro. «Sí, hijo», respondió Antonio. «Solo estábamos conversando». Carlos asintió, satisfecho. «Bien, papá. ¿Podrías ayudar a mamá con el pastel? Creo que está lista para soplar las velas». Antonio se alejó, dejándome a solas con Carlos. «¿Estás bien?», me preguntó, con genuina preocupación en su voz. Asentí, sorprendida de darme cuenta de que era cierto. «Sí, estoy bien. Mejor de lo que esperaba. De hecho, Carlos sonrió. Me alegro. Sabes, cuando mamá sugirió invitarte, no estaba seguro de si sería una buena idea. Pero ahora creo que fue lo correcto». Lo miré, curiosa. «¿Por qué?». «¿Por qué?», dijo, mirando a su alrededor. «Creo que todos necesitábamos esto. Vernos, hablar, compartir. Darnos cuenta de que, a pesar de todo, seguimos siendo una familia diferente, quizás, pero una familia al fin y al cabo». Sus palabras me conmovieron profundamente. «Gracias, Carlos, por incluirme en esto». Él me dio un suave apretón en el hombro. «Gracias a ti por venir y por todo». En ese momento, Elena nos llamó.
Era hora de cantar el feliz cumpleaños y soplar las velas. Mientras cantábamos y veíamos a Elena soplar las velas de su pastel, rodeada de su familia y amigos, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por lo que se había perdido, gratitud por lo que se había ganado y esperanza por lo que estaba por venir. Cuando la fiesta llegó a su fin y me despedía de todos, Elena me abrazó una vez más. «No seas una extraña», me dijo al oído. «Sigues siendo parte de esta familia, de una forma u otra». Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Mientras me alejaba en mi auto, miré por el espejo retrovisor. Vi a la familia de Carlos, todos juntos en la entrada de la casa, despidiéndome con la mano. En ese momento me di cuenta de que el perdón es un proceso continuo. No es algo que sucede de la noche a la mañana, sino algo en lo que trabajamos día a día. Y aunque nunca podríamos borrar lo que había sucedido, habíamos encontrado una manera de seguir adelante, de construir algo nuevo a partir de las cenizas de lo viejo. Mi vida había dado un giro inesperado aquella noche, hace ya 3 años. Había cometido errores, había lastimado a personas que amaba y había sido lastimada a su vez. Pero también había aprendido, había crecido y había descubierto una fuerza en mí que no sabía que tenía. Mientras conducía hacia mi casa, me sentí en paz por primera vez en mucho tiempo. No sabía qué me deparaba el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo. Con nuevas lecciones aprendidas, nuevas relaciones formadas y un nuevo entendimiento de mí misma y de los demás. La traición y la infidelidad habían sido el catalizador de un cambio profundo en nuestras vidas, pero al final habíamos encontrado una manera de transformar ese dolor en crecimiento, esa traición en perdón y ese final en un nuevo comienzo. Y así, con el corazón lleno de esperanza y los ojos puestos en el futuro, seguí adelante, lista para escribir el próximo capítulo de mi historia.